vamos a hablar acerca del hueso fémur. Vamos a hablar del fémur. El fémur es uno de los huesos que tienen una diversidad anatómica muy importante, ya que el fémur es un hueso largo, es el hueso más largo, es el hueso más largo que tenemos a nivel en el cuerpo humano, y es un hueso par y por constante va a ser asimétrico, porque el derecho y el izquierdo nunca pueden ser iguales, entonces es un tal hueso asimétrico. Es un hueso largo, por tanto, un hueso largo va a tener el fémur, lo que es, como todo hueso largo, un cuerpo y dos extremos. Este es el extremo inferior, que se llama epífisis inferior, y la epífisis superior. Entonces, el fémur es un hueso largo que tiene un cuerpo, un extremo superior, un extremo inferior. El cuerpo también llamado diáfisis y los extremos que también son llamados epífisis. Entonces, vamos a hablar del fémur, vamos a hablar del cuerpo, que es lo más sencillo. Entonces, el cuerpo del hueso del fémur presenta, como ya saben, caras, bordes. Entonces, el cuerpo, la diáfisis del fémur presenta tres caras. Esta que están viendo es la cara anterior. La cara anterior del fémur es casi plana, un poco oblicua, casi un poco convexa, perdón, casi plana la cara anterior del fémur. En esta cara anterior del fémur del cuerpo se va a encontrar, se va a prestar inserción en su totalidad, en sus 2/3 superiores, al músculo cuadrado crural, y en su extremo inferior va a prestar inserción al músculo subcural, o también llamado tensor de la sinovial de la rodilla. Y también específicamente, ya saben, el músculo cuadrado crural tiene 4 músculos. Entonces en esta parte, en la cara anterior, también se va a insertar lo que es el recto anterior del músculo recto anterior. Y también se insertan, ¿no?, los vastos internos y externos. La teoría nos indica que en su parte anterior se encuentra el cuadrado crural, o sea, el recto anterior, vasto interno, vasto externo, y principalmente el recto anterior. Y por debajo el músculo subcrural. El músculo subcrural, también llamado tensor de la sinovial de la rodilla. Por si acaso, el músculo cuadrado crural tiene 4 músculos y se inserta en toda esta extensión de la cara anterior, pero más que todo se inserta el recto anterior, porque ya. Y luego tenemos dos caras. Ya hemos hablado de una cara. La otra cara, las caras laterales, una cara interna y una cara externa. La cara medial, la cara lateral, y la cara anterior, dijimos, la cara anterior, que está por delante. La cara medial o la cara medial o la cara interna del fémur es casi plana. Igualmente es la cara lateral, la cara externa son planas. Ahora, estas caras internas, externas, medial o lateral, son planas y presentan inserción a los músculos vastos. La cara interna o la cara medial presenta inserción al músculo vasto interno o vasto medial, y la cara externa da inserción al músculo vasto externo o vasto lateral. El músculo crural o músculo cuadrado crural presenta 4 músculos a nivel del muslo. Uno es el recto anterior, luego tenemos dos músculos, dos vastos, un vasto interno y un vasto externo, y adelante también se encuentra el músculo subcrural o tensor de la sinovial. Entonces tenemos recto anterior, vasto interno, vasto externo y el músculo subcrural o tensor de la sinovial de la rodilla. Los 4 músculos del cuadrado crural. Y así, entonces hablamos de la cara interna que inserción al vasto interno. Esta, la cara interna de inserción al vasto interno. Esta, la cara externa de inserción al vasto externo. Ahora, presenta el cuerpo del fémur 3 bordes. Uno de ellos es este borde que están viendo, el borde interno, borde medial, y otro el borde externo, borde lateral, que no son muy importantes. El borde más importante es este, el borde posterior del fémur, o también llamada línea áspera del fémur. Borde posterior o línea áspera del fémur. Entonces, para esto, ¿qué tenemos que indicar? Que la línea áspera del fémur o el borde posterior
Vamos a dividir en dos partes, ¿ya? En dos extremos, en su extremo superior y en su extremo inferior. Y una parte media que va a ser el intersticio. Entonces, entre estas tres partes, extremo superior, parte media o intersticio y extremo inferior, tienen diferentes diferencias anatómicas que son muy importantes. En el extremo superior de la línea áspera del fémur se va a trifurcar. Y como decimos trifurcar, se va a dividir en tres. Son tres líneas que se van a hacer tres crestas, una externa, una media y otra interna para tres músculos. Entonces, la externa o la cresta lateral va a dar inserción a lo que es al músculo glúteo mayor. La media, la cresta media, va a dar inserción al músculo pectíneo. Y la interna o la cresta medial va a dar inserción al músculo vasto interno, como en la cara interna. Como la cara interna del cuerpo, la diáfisis, al mismo músculo. Entonces, en el extremo superior de la línea áspera del fémur se trifurca en tres crestas. Una cresta externa, que están viendo con línea roja, con marcador rojo, esto no es sangre por si acaso. Una cresta externa que va a dar inserción al músculo glúteo mayor. Una media para el músculo pectíneo y una medial o interna para el músculo vasto interno. Ahora vamos a hablar del extremo, luego vamos a hablar del intersticio. Ahora, el extremo inferior de la línea áspera del fémur, como están viendo, si en su extremo superior se trifurcaba, en su extremo inferior se va a bifurcar en dos. Una línea interna, una cresta interna y una cresta externa, y una cresta interna. ¿Por qué digo cresta interna cresta? Porque aquí estamos viendo la cabeza del fémur que va a ser interna. Entonces, la cresta interna y la cresta externa. De estas dos crestas, la cresta interna dice la teoría que es la que está menos marcada y la más marcada es la cresta externa. Entonces, ¿por qué son desiguales? La menos marcada, la que casi es lisa, la cresta interna, es por donde va a pasar una arteria que va a ser la arteria femoral y va a cambiar de nombre. Va a cambiar de arteria femoral a arteria poplitea. Además, esta bifurcación va a formar un triángulo, un espacio que se va a llamar el triángulo popliteo superior. El triángulo popliteo superior, que con el triángulo popliteo inferior van a formar el rombo popliteo. Entonces, entre estas crestas, el triángulo popliteo superior o la superficie poplitea. Y ahora hablamos del intersticio. El intersticio, que es todo esto, el intersticio de esta línea áspera del fémur, se van a insertar, va a presentar dos labios primeramente. Un labio interno donde se va a insertar el vasto interno, un labio externo donde se va a insertar el vasto externo. Y en el intersticio se van a insertar los tres músculos aductores, es decir, primer, segundo, tercer aductor o aductor mayor, mediano y menor. Los tres músculos aductores se van a insertar en el intersticio y también se va a insertar lo que es la porción corta del músculo bíceps o la cabeza corta del músculo bíceps. Eso es lo más importante sobre la diáfisis del cuerpo. Luego vamos a tener aquí al extremo superior del fémur. El extremo superior del fémur, como van a ver a continuación, como están viendo, presenta una cabeza. Esta es la cabeza del fémur. Y como toda cabeza lleva el cuello anatómico. El cuello anatómico siempre está sosteniendo a la cabeza. Y todo el extremo superior está unido hacia el cuerpo por lo que es el cuello quirúrgico, que es todo esto, ¿no? Entonces, en el extremo superior del fémur vamos a hablar primero de la cabeza del fémur. La cabeza del fémur es 2/3 de una esfera aproximadamente. Y lo más importante de esto es que presenta una fosita, que es la fosita del ligamento redondo en la cabeza del fémur. Esta fosita del ligamento redondo, o también llamada fobia capitis, va a dar inserción al ligamento redondo, que es el ligamento intraarticular de la articulación coxofemoral o de la articulación de la cadera. Es lo más importante. Luego, el cuello anatómico, casi no hay muchas... el cuello anatómico, algunos libros como Testir, por ejemplo, lo dividen
o lo clasifican que el cuello anatómico del fémur va a tener, esta sería su cara posterior, aquí adelante va a estar su cara anterior, un borde superior y un borde inferior. Entonces el cuello anatómico tiene una cara posterior, cara anterior adelante, borde superior y borde inferior. ¿Y qué tenemos entre el cuello anatómico y el cuello quirúrgico? Vamos a tener dos tubérculos muy importantes, el trocánter mayor y el trocánter menor. Estos tubérculos llamados trocánteres son muy importantes porque van a dar a inserción a muchos músculos y ligamentos. Entonces, el trocánter mayor va a tener dos caras. Esto lo que están viendo es su cara externa. Y va a tener una cara interna, que es esto. Entonces, tiene el trocánter mayor cara interna y cara externa. Esta cara externa del trocánter mayor va a tener una cresta que va a ir de atrás hacia adelante. Esta cresta oblicua va a dar inserción al músculo glúteo mediano en la cara externa. En el trocánter mayor, en su borde superior, que está viendo con rojo, en su borde superior va a dar inserción a el músculo piramidal. En el borde superior del trocánter mayor va a dar inserción al músculo piramidal. En su borde inferior, que está marcado con rojo, también pueden verlo. En su borde inferior, ay, muchas, se me escapa. Así. Ahí. En su borde inferior del trocánter mayor va a dar inserción, no va a dar inserción a ningún músculo. El borde inferior del trocánter mayor va a ser cuerpo con el hueso. Entonces, ¿qué nos quiere decir? Que este borde inferior va a estar en relación con la cresta externa de la trifurcación del extremo superior de la línea áspera del fémur. Es el borde inferior, no es muy importante. El borde posterior del trocánter mayor va a dar inserción al músculo cuadrado crural. Y el borde anterior del trocánter mayor va a dar inserción al glúteo menor. Entonces, esas inserciones musculares tienen. Y ahora hablamos de la cara interna del trocánter mayor, que es esta. La cara interna del trocánter mayor es la denominada fosita digital del trocánter mayor. ¿Por qué está una fosita? Como es una fosa, literalmente es una fosa. En esta fosita va a dar inserción a 4 músculos: al obturador externo, al obturador interno, al gémino superior y al gémino inferior, a esos 4 músculos. Y el obturador externo va a tener una inserción aparte, en cambio el obturador interno y los dos géminos superior e inferior van a tener una inserción aparte. Pero en total esos 4 músculos van a insertar en esta fosita, que es la fosita digital del trocánter mayor. Y luego vamos a tener lo que es el trocánter menor. El trocánter menor no tiene muchas particularidades anatómicas. Algunos autores clasifican que tiene tres líneas que van de trocánter en trocánter, porque no son muy importantes. Y en el trocánter menor se van a insertar lo que es muy importante: el ligamento iliofemoral o ligamentos de la articulación de la cadera, iliofemorales, y también se va a insertar lo que es el músculo psoas ilíaco en el trocánter menor. Eso es lo más importante del extremo superior del fémur. Ahora, yéndonos al extremo inferior del fémur, perdón por eso, pero este hueso creo que ya están las últimas o no se quedaron. El extremo inferior del fémur, como ustedes pueden ver, el extremo inferior del fémur, para su descripción anatómica, va a tener 6 caras, como un cubo. Digamos, como un cubo, 6 caras. Una cara superior que va a ser cuerpo con el hueso. Una cara superior que va a ser con el cuerpo con el hueso, que no debería llamarse cara superior, pero bueno, así están los libros. Cara superior que va a ser cuerpo con el hueso. Una cara anterior, una cara inferior y una cara posterior. Estas 3 caras, cara anterior, cara inferior y cara posterior del fémur, van a formar lo que es los cóndilos. Los cóndilos femorales, que vamos a tener 2 cóndilos: un cóndilo interno medial y un cóndilo lateral. Entonces tenemos 2 cóndilos.
Entonces, ¿por qué caras del extremo inferior del fémur están formadas? Los cóndilos por la cara anterior, la cara inferior y la cara posterior. Eso. Entonces ya tenemos formados los cóndilos femorales, ¿verdad? Antes de hablar de los cóndilos, entonces tenemos dos cóndilos, uno medial y otro lateral, o un cóndilo interno y otro cóndilo externo. Vamos a encontrar aquí un espacio. Un espacio, algunos autores lo llaman la escotadura intercondilia. Espacio o escotadura intercondilia. Muy importante para hablar luego de los ángulos. Y esta fosita aquí ya la saben que es la fosita o el triángulo popliteo superior. Y aquí encontramos una fosita. Esta fosa que ven aquí es la fosita supra. Algunos autores lo llaman suprarrotuliana, fosita suprarrotuliana o fosita supratroclear. Fosita rotuliana o fosita supratroclear para que se articule el hueso de la rótula. Ahora ya hablando de los cóndilos van a tener caras, pero no caras en relación al eje del hueso, sino caras en relación a la línea media del fémur. Entonces los cóndilos van a tener esta, lo que ven, eso, ambas caras que están por dentro, estas caras, esta va a ser las caras mediales de los cóndilos y estas van a ser las caras laterales de los cóndilos y las caras mediales. Entonces, ¿por qué decimos estas dos caras mediales laterales? Porque es vamos a tomar una línea que va a ir a la línea media del fémur, y entonces lo que esté más cerca de la línea media va a ser lo medial y lo que está más hacia afuera va a ser las caras laterales, no a la línea del cuerpo, no a la línea media del cuerpo, muy importante. Entonces, ¿qué se insertan en estas caras mediales de ambos cóndilos, del cóndilo interno y del cóndilo externo? ¿Qué se insertan? Muy importantes son los ligamentos cruzados, o los ligamentos intraarticulares de la articulación de la rodilla. Estos ligamentos que se insertan en las caras mediales son dos: el ligamento cruzado anterior y el ligamento cruzado posterior. Y para eso hay un mnemotécnico muy importante que se dice así, que es AEPI, si no me equivoco, es así, AEPI. Entonces, ¿qué quiere decir? Cuando hablemos de articulación de la rodilla, ¿qué quiere decir? Que el ligamento cruzado anterior va a ir a insertarse en la cara medial del cóndilo externo y el ligamento cruzado posterior va a ir a insertarse en la cara medial del cóndilo interno. Por eso son ligamentos cruzados. Entonces, AEPI, el mnemotécnico. Ligamento cruzado anterior va a ir a la cara medial del cóndilo externo y el ligamento cruzado posterior va a ir a insertarse en la cara medial del cóndilo interno. Eso quiere decir, ligamento cruzado anterior, un ligamento que está aquí adelante, va a ir a la cara medial del cóndilo externo y el ligamento cruzado posterior va a ir a la cara medial del cóndilo interno, cruzado, ambos ligamentos. Muy importante. Y luego, en las caras laterales de los cóndilos, eso no es sangre por si acaso, es un marcador rojo, solo que ya no tiene marcador. En las caras laterales de los cóndilos vamos a tener lo que es 3 tubérculos. Aquí lo marqué mucho. 3 tubérculos. 3 tubérculos muy importantes. Esta es la cara medial del cóndilo interno. Entonces, estos tubérculos van a tener 3 tubérculos muy importantes. Uno inferior y medial, que va a ser el tubérculo donde va a insertarse el ligamento lateral interno de la articulación de la rodilla. Por encima de este tubérculo va a haber otro que va a dar inserción al músculo gemelo interno, y por detrás va a tener la inserción a otro músculo que va a ser el músculo aductor mayor. Entonces tenemos 3 tubérculos en la cara lateral del cóndilo medial. Uno, ligamento lateral interno de la articulación de la rodilla, hacia arriba y hacia atrás. El tubérculo para dar inserción al músculo gemelo interno, y hacia atrás, más atrás, vamos a tener la inserción del tubérculo para la inserción del músculo aductor mayor, sí. Ligamento, músculo gemelo interno y músculo aductor mayor. Bien. Este es el cóndilo medial. Bueno, la cara lateral del cóndilo interno. Vámonos a la otra cara, a la cara lateral del cóndilo externo. Esta cara la cara lateral del cóndilo externo va a tener lo que es igual 3 tubérculos.
Y dos son iguales. Dos son iguales. Una es para el ligamento lateral externo. Como estamos hablando de cóndilo externo, ligamento lateral externo. Otra para el músculo gemelo externo y otra para el músculo popliteo. Entonces, en el cóndilo interno se insertaban ligamento interno, gemelo interno y aductor mayor. Aquí en el cóndilo externo se insertan ligamento externo, gemelo externo y músculo popliteo. Muy importante en sus inserciones. Esas son las cosas más importantes. Entonces, ¿qué hay que aclarar? Que cuando agarramos por primera vez los huesos, tenemos que ver que estos huesos tenemos que ponerle una posición anatómica. Entonces, la posición anatómica sería esta, ¿no? Ver cómo lo enfoco. Así. El fémur no está recto, así como no está recto, sino el fémur está oblicuo, de afuera hacia adentro. De afuera hacia adentro. Entonces, ¿qué es lo que hacemos para saber hasta qué tanto está inclinado el fémur? Entonces tenemos dos ángulos muy importantes. Uno es el ángulo de inclinación y el ángulo de declinación. El ángulo de inclinación, imagínense, bueno, mi dibujo está bien chafa, pero no sé dibujar. Entonces, el ángulo de inclinación, imagínense que ahí está cabeza, cabeza, trocánter mayor, trocánter mayor, interno, este lado es interno, el lado externo, ¿no? Entonces, el ángulo de inclinación es el ángulo que se forma entre el cuello anatómico y la línea media al cuerpo del fémur. Entonces, todo esto sería el cuello anatómico y la línea media o sea, la línea del cuerpo del fémur. Entonces, ¿qué es el ángulo de inclinación? Es el ángulo que se forma entre el cuello anatómico del fémur y el cuerpo del fémur. Entonces, este ángulo va a estar, este ángulo, digamos que ponemos una línea así, otra línea así. Entonces, ese ángulo que se va a formar así, ese ángulo que va a formar es aproximadamente de 140 grados. Algunos autores manejan 138, otros 127, pero mayormente manejan el ángulo de 140 grados. Pongámoslos que está entre 120 y 140 grados, ¿ya? Aunque Testit menciona autor que es 127, 140 grados, ese ángulo. Y hay otro ángulo que es el ángulo de declinación. ¿Qué quiere decir ese ángulo de declinación? Quiere decir que el fémur tiene como un ángulo de rotación. Lo ponemos así, el fémur no está en línea media. Entonces, ¿qué es el ángulo de rotación? ¿Qué es el ángulo de rotación? El ángulo de declinación. El ángulo de declinación es como un ángulo de rotación, como cualquier hueso. El ángulo de declinación nos dice que tenemos que tomar en cuenta también el cuello anatómico. El cuello anatómico del fémur y el espacio intercondilio o la escotura intercondilia. Entonces, entre ambos cóndilos va a ir una línea media. Una línea media va a seguir. Y esta línea media pasa por lo que es por el cuello anatómico. También entre ambos cóndilos, la línea media pasa por la línea media del cuello anatómico. Entonces, entre el cuello anatómico en su parte media, es una línea que va de la parte media del cuello anatómico y cruza hasta la escotadura intercondilia. Esa es el ángulo de declinación. Es un ángulo que va a formar parte de la estructura importante del fémur, porque el fémur no es recto, así. El fémur es un poco oblicuo, entonces es una línea que pasa desde el cuello anatómico hasta la escotadura intercondilia. Entonces es un ángulo que pasa de estos. Es una línea que pasa entre el cuello anatómico y baja hasta la escotura intercondilia. Entonces, por lo tanto, el fémur va a ser un poco oblicuo. Eso es lo que quiero decir, que es un oblicuo, de afuera a adentro. Esos dos ángulos muy importantes de inclinación y declinación del fémur. Y para acabar, el fémur es uno de los huesos más importantes, los más largos del cuerpo humano, y es el hueso más largo también. ¿Cuántos músculos se insertan en el fémur? Aproximadamente, según Testit y Rouvier, por término medio, Testit dice que se insertan 21 músculos en total. 21 músculos en el fémur. Nada más
Eso es todo y vamos a continuar con siguientes videos.